es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy nos encontramos nuevamente en el despacho, en la oficina del doctor Paulo López Páez, médico cirujano, especialista, oído, nariz, garganta, cirujano y con una experiencia extraordinaria en la práctica de su profesión, pero también es un académico porque fue por muchos años profesor en recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, doctor López Rubén, Páez, como nuevamente. siempre, gracias un millón por invitarme. Y sí, estuve muchos años en la academia enseñando y graduando especialistas y subespecialistas y estudiantes de medicina que pasaron por mis manos muchísimos y los que hemos ido perdiendo al exterior porque se nos van muchos de ellos. Esta noche me gustaría contigo compartirle algunos temas que hemos ya repasado sobre el bienestar de nuestro pueblo. Porque en varios programas, en la secuencia de programas, porque dicho sea de paso, estamos muy agradecidos porque su comparecencia a nuestro programa es muy importante y es muy apreciada por los cooperativistas, por los televidentes. Recibimos muchas notas, muchas llamadas, muchos mensajes. Me imagino que también en su oficina, sí. Por lo variado de los temas de médicos, por el enfoque muy particular suyo en la explicación en Arroyo de Habichuela de los diagnósticos, de las situaciones médicas. Y eso ha gustado mucho. Pero esto es uno de los programas dentro de ese triángulo de lo que usted muy bien ha definido, el triángulo del bienestar. Y entonces pues quisiera pues que aprovecháramos y continuáramos con esta secuencia de programas. Y hoy me parece que estaríamos hablando un poco de lo que el concepto de la educación dentro de ese triángulo de bienestar. Como dice mucha gente, un país educado es un país saludable, porque la educación no solamente es educación académica, sino que tenemos que hablar de la educación social, laboral, sobre todo cómo nos comportamos y qué nos ayuda a ser más felices para entender mejor las cosas que están pasando. Y de hecho sea de paso, en un país que se enfatiza mucho en la salud financiera, en la salud económica, mire, usted puede tener riqueza, eso es efímero, se tiene hoy y mañana no, pero la salud integral, lo que es la salud física, la salud emocional, es muy importante para que usted pueda disfrutar de eso otro. Exacto. Básicamente, cuando hablamos de academia, me gustaría implementar la academia no solamente de la parte laboral, de tener un empleo, sino que vamos a educar en la parte de salud, en la parte de, como hemos hecho antes, en la parte de seguridad, pero básicamente en la parte de salud, en la parte de profesionalismo, de una forma para ayudar nuestra sociedad. Rubén, en este momento que hay tanto dinero envuelto en salud, a tal extremo, yo estuve buscando estadísticas. Estamos sobre 167,000 estudiantes, de los cuales 100,000, 110,000 aproximadamente, y la estadística está bien clara, son preescolares, 20 y pico de mil nada más, son ya sobre universidad. O sea que estamos reduciendo nuestra capacidad de educación, de tener más estudiantes, por lo tanto tener más profesionales, por lo tanto tener más cuidado de nuestra salud. Cada día es más difícil reclutar profesionales, especialmente para nuestras escuelas de medicina. Y a tal extremo, muchos de los médicos o muchos de los estudiantes convirtiéndose en médicos, inmediatamente son reclutados para hacer especialidades
en otros países donde la paga es mayor y estos muchachos se nos van. Lo que queremos es retener, entender, que la gente entienda por qué nosotros queremos que el público ayude a estos médicos. ¿Y cómo lo van a ayudar? En cosas de salud, por ejemplo, si las personas entienden cuándo es que deben ir al médico, cuándo es que la medicina es necesaria, es emergencia, y cuándo es simplemente una urgencia. Eso me gustaría ayudarte hoy a explicárselo a nuestro público. Yo creo que es un buen comienzo que podamos diferenciar y profundizar en estos dos términos que confundimos. Porque hay gente que dice, bueno, todo depende del zapato a quien le apriete. Puede decir que es una urgencia o una emergencia. Exactamente. Para mí a lo mejor es una urgencia, un asunto que a lo mejor usted dice, no, eso es una emergencia. Exacto. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia y qué características tiene una de la otra? Fíjate, es bien importante. Yo siempre pienso emergencias 911, ¿verdad? Todo el mundo piensa, el 911 es el teléfono de las emergencias. ¿Qué es una emergencia? Es una situación, una condición, un estado en cual la vida de esa persona, ya sea mortalidad o morbilidad, depende de una acción que se tome inmediatamente. Y te doy un ejemplo. Tienes un dolor de pecho agudo y no estás respirando, hay un paro cardíaco. Eso es una emergencia donde, ¿qué te resuelve? Un masaje cardíaco. Eso puede salvar tu vida. Un picor de oído, un rash, no es una emergencia. Molesta, sí. Un dolor de muela no es una emergencia, es una urgencia, definitivo. Un dolor de muela, usted no puede vivir su vida con un dolor de muela, pero no es algo que inmediatamente hay que resolverlo. Tú puedes todavía mejorar eso tomando un analgésico, poniéndote una compresa caliente. O sea, hay cosas que tú puedes hacer para situaciones de urgencia. Urgencias son aquellas condiciones donde la vida o la morbilidad, que quiere decir que puedes quedar, ¿verdad?, con un defecto para toda la vida, pues eso no está en juego. Está en juego un dolor, está en juego una condición donde puede esperar, vamos a ponerlo así, su tratamiento. A tal extremo que en mi especialidad, que es la otorrinolaringología, hay fracturas nasales que pueden ser resueltas 10 días después de la fractura. Después que no esté sangrando masivamente, puede estar resuelto 10 días después de la fractura. Pero hay condiciones, por ejemplo, si alguien se atraganta y no está respirando y no puedes hacer la maniobra para ayudarlo, que necesita inmediatamente una traqueotomía, una forma de que la vía aérea se abra. Aquellas condiciones donde la vía aérea, o sea, el poder respirar, está envuelto, normalmente empiezan como urgencia y puede convertirse en emergencias. Y eso más o menos vamos a empezar a decir algunas de las situaciones. Usted hace un minutito utilizó dos términos que me gustaría también que clarificara: mortalidad y morbilidad. Morbilidad. Mortalidad es aquella condición donde va a llevarte a la muerte. Esa es mortalidad. Ya sea una herida severa, un sangrado masivo, un dolor de pecho, una hemorragia cerebrovascular. Esas condiciones pueden llevarte a la muerte. Eso es mortalidad. Entonces, ¿qué es morbilidad? Morbilidad es aquellas condiciones donde van a dejar una secuela permanente en tu diario vivir. Tienes un accidente cerebrovascular, conocido por ahí como un derrame, te puede dejar una condición donde estés parapléjico, estás paralizado a la mitad de tu cuerpo, puedes tener una afasia, o sea que tu cara no puedas expresarte, una parálisis. Eso es morbilidad, porque la muerte no te lleva a la muerte. Una fractura donde te pueda quedar la pierna totalmente paralizada o no puedas caminar más en tu vida, eso es una morbilidad. Cuando hablamos de seguridad, te estábamos hablando de también mortalidad y morbilidad, porque muchos accidentes dejan a un paciente con una morbilidad permanente, encamado, sin poder respirar,
sin poder hablar, con una parálisis de mitad de su cuerpo, con parte de paraplegia, o sea, las piernas no las puede mover, con otro tipo de deficiencia urológica, etc. Y eso son morbilidades que tal vez, y hay personas que piensan así, que son peores que una mortalidad, porque el resto de su vida, un paciente parapléjico, encamado, intubado porque no puede respirar por sí, es un trauma emocional para toda su familia, amistades y para la misma persona. Y cuando hay accidentes cerebrovasculares, estos son de las cosas que nosotros tenemos que poder determinar, poder diagnosticar o podemos reconocer, poniéndolo en palabras de Domingo, para que esto no continúe y termine en una morbilidad o mortalidad, que sería el final de esto. Retomando el tema de la urgencia y las emergencias. A veces también nos tendemos a confundirnos porque nos encontramos que dice, pues tengo que ir a sala de emergencia. Y ese término, como usted lo definió, pues en ocasiones, pues yo entiendo que es que debo ir a una sala de emergencia porque es que tengo una situación que me puede colocar en peligro de muerte. O sea, esa discernación es la que nosotros queremos ayudar al público para que la pueda hacer de una forma correcta, ¿verdad? Cuando tú tienes, vamos a empezar, vamos a dividir nuestro cuerpo, vamos a empezar con lo más básico, ¿verdad? Que es la bomba, nuestro corazón. Nuestro corazón empuja nuestra sangre a través de los tubos, que son las arterias y venas, para que lleguen, se oxigenen en el pulmón y de ahí pasa a través de las arterias a todas nuestras áreas, dándonos oxígeno al cerebro, a nuestros músculos, etc. Cuando tenemos una condición donde la oxigenación, o sea, la llevada de ese oxígeno a esas áreas está limitada, eso es una urgencia que está pasando a emergencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente que está respirando poco, aunque está hablando, está consciente, ese paciente, cuando esa respiración cada vez vaya disminuyendo, va a haber menos oxígeno en todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestro cerebro, en otras áreas, músculos y demás, y empieza el desmayo, empieza a sentirse decaído, la astenia, que es el cansancio crónico. Eso quiere decir que está aumentando esa falta de oxígeno, convirtiéndose en una emergencia. Entonces, otras situaciones de emergencia. Vamos a empezar, ya dimos la bomba, el corazón no bombea bien. Cuando tú tienes un paciente que empieza a hablar disparate, empieza a hablar enredado, como dice la gente, puede ser varias cosas. Lo conocido como un TIA, que es comiquísimo, que es un Transit Ischemic Attack, un ataque de isquemia, que quiere decir falta de sangre transitoria. Ese paciente, por alguna razón, o hizo un coagulito, como hablan en palabras básicas, que tapó una de las arterias del cerebro. Esa zona del cerebro, que puede ser la zona del habla, pero puede ser la zona de la visión, empieza el paciente a notar un cambio brusco y la familia también. Estás hablando enredado. ¿Por qué tú estás mirando de lado? ¿Por qué se te está cerrando el ojito? Porque está teniendo un cuadro de o una hemorragia cerebral o una isquemia, que quiere decir que no le está llegando oxígeno a esa zona. Eso, volvemos a la que estamos hablando, estás empezando a pasar de urgencia a emergencia, porque tú no quieres que ese paciente quede con una morbilidad, o si la hemorragia es muy grande, esa morbilidad pase a mortalidad. Y eso ya tienes cerebro, eso es bien típico. Vamos a empezar a bajar. Un dolor en la barriga, vamos a ponerlo así, abdominal, bien severo. Los dolores en la barriga es bien interesante porque la medicina antigua, descrita por Marañón, que fue el que escribió la historia para mí del diagnóstico clínico, te dice si un paciente está brincando en una cama de dolor, brincando de dolor, lo más probable que tenga es una piedra del riñón bajándole, porque no hay posición que ese paciente pueda tener que lo haga sentir bien.
Ahora, un paciente que tiene, por ejemplo, un problema abdominal, una colitis o una apendicitis, el dolor abdominal se queda quietecito, buscando una posición que no le duela, ¿verdad? Eso es la diferencia entre un dolor severo y un dolor agudo. Pero ¿cuál es el problema? Ambos son urgencias que se convierten en emergencia. ¿Por qué una apendicitis se convierte en emergencia? Porque el apéndice es una zona de nuestro colon que si se inflama y explota, poniéndolo en palabras de Domingo, crea una peritonitis, o sea, crea pus dentro de nuestro abdomen, y eso convierte, Rubén, en un serio conflicto porque puede dañar los demás órganos y ese paciente de morbilidad puede pasar a mortalidad. Las piedras son dolorosísimas. Cuando baja una piedra por el riñón, sangrado, el paciente está en movimiento constante, pero ¿por qué una urgencia de una piedra se convierte en emergencia? Porque esa piedra, si se encaja, la pelvis renal se hincha el riñón y puede acabar con una pielonefritis, un fallo renal, y volvemos a lo mismo. De algo que era una urgencia, se va a convertir en una emergencia. Vamos a seguir bajando. Fracturas de las piernas, fracturas de los brazos. Las fracturas, que es la rotura de un hueso, ¿verdad? Los huesos largos, como son el fémur, el húmero, etcétera, por dentro tienen una cosita que se llama la médula. Todos la han oído. Cuando uno se come una de estos de ternera que se llama el osobuco, la médula es la parte más rica de ese hueso. Pues en la médula tiene grasa. Y una fractura abierta, una fractura de estos huesos largos, puede tirar una embolia. O sea, esa grasita puede salir, irse por una arteria o por una vena y hacerte una embolia, y tiene que pasar por el pulmón, y ustedes han oído la frase embolia pulmonar, que puede ser de sangre, pero puede ser de grasa, y es mucho más peligrosa. Eso es morbilidad que pasa a mortalidad. Si seguimos con nuestros distintos aparatos, son raros aquellos órganos, Rubén, como es el tiroide, a menos que no tengas una crisis hiper o hipotiroidea, o sea que se libere mucha hormona tiroidea que sea una emergencia. Usualmente te da tiempo de tratarlo, el médico generalista posiblemente te pueda dar algo para que ese corazón no explote, porque estas hormonas tiroideas te agitan. Pero básicamente, si nosotros llevamos este patrón de enseñanza a la gente, van a saber cuándo van a sobrecargar o no una sala de emergencia. Hay un aspecto bastante común, que es la fiebre, una temperatura elevada, no que sea que tenga una décima o un poquito, no, que tenga un cuadro, una fiebre consistente y que pues a veces ni con acetaminofén ni nada, no baja ni con, ¿verdad? Compresas. Fíjate, me has dicho algo bien importante. ¿Y sabes por qué? Porque la fiebre en niños, los niños pueden convulsar por una fiebre. Que por eso es que a los niños, cuando les da una fiebre alta, antes los metían hasta en hielo. Porque el niño sí puede convulsar. ¿Por qué? Porque los pirógenos, las sustancias esas que crean que la temperatura sube, pueden pasar el cordón espinal y darle un tipo de encefalitis, o sea, una inflamación del cordón, y esos niños convulsan. El adulto no convulsa con fiebre. Uno le da escalofrío, uno brinca, uno hace mil cosas, pero no, ningún pirógeno pasa al cerebro del adulto, a menos que no tengas una infección, una cerebritis o una encefalitis, que ya es una meningitis, que son otras cosas. Pero básicamente los virus que andan por el mercado, y ahora tenemos ¿cómo se llama? El supermercado de coronavirus, con el Omicron, con el Delta, con el norovirus, ahora está la influenza, el micoplasma, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas nuevas enfermedades dan fiebre. Muchas de ellas dan fiebre, otras solamente se enfocan en un dolor de garganta, otras se enfocan en el pulmón, etcétera. Pues cuando hay fiebre, el tratamiento básico, hidratarte. La gente se olvidó que el agua es maravillosa. 70-80% de nuestro cuerpo es agua. Pues vamos a hidratarnos bien, vamos a tomar un
fever, como es el acetaminofén. Antes se tomaba aspirina, hoy en día por el miedo del dengue no tomas aspirina por la coagulación. Pero básicamente la fiebre en niños sí puede ser una emergencia porque el niño puede convulsar y puede traer morbilidad otra vez. O sea, puede traer consecuencias a ese niño dándole cierto tipo de enfermedades como meningitis y demás que tiene unas secuelas horribles, tú sabes. Pero en el adulto no es una emergencia que tú tienes fiebre y tienes que ir a hacer emergencia. Te da tiempo de tomarte tu acetaminofén, estar en tu casa, hidratarte bien, cubrirte bien para que la temperatura de tu cuerpo se mantenga. Y entonces, obviamente, si esto continúa 24 horas, pues entonces llaman a tu médico o a teleconsulta, como dicen ahora. Hacemos, ¿verdad?, la aclaración que el contenido de esto que estamos haciendo es proyectando y transmitiendo información de carácter de orientación, de educarlos, de proveerles información directa de un profesional, pero que no constituye un diagnóstico, ni se está aquí pretendiendo diagnosticar, ni recetar a nadie, ni identificar condiciones. Exacto. Estamos en una sesión básicamente de educación, de orientación y de educación, que es bien importante que lo tengan claro. Por otro lado, la explicación es para ocuparnos, ¿verdad? No es que estamos preocupados, nos ocupemos de conocer, de diferenciar, ¿verdad?, todos estos conceptos, de manera de tener, de que en ese triángulo del bienestar, pues estemos mejor, porque parte de la calidad, de procurar calidad de vida, es mucho más que un eslogan, es que realmente podamos compartir herramientas con ustedes que les permitan un mejor disfrute de la vida con sus seres queridos, con sus amistades, en su entorno comunitario, en su entorno familiar, con sus amigos de la iglesia, con sus amigos del deporte, porque de eso es lo que se trata, ¿verdad? De que estemos con una mejor calidad de vida. Que eso es lo que a nosotros realmente nos interesa. Una de las cosas que no tocamos, y lo voy a decir brevemente, es cuando hablamos de educación, todo el mundo piensa que educación es los grados académicos solamente. Recuerda que los grados académicos te llevan a unos conocimientos básicos de lo que tú vas a seguir en tu vida. La importancia de esos años primarios es como decían antes, si sabes leer, escribir, sumar y restar, ya tienes una educación básica. Pero tú tienes, el problema ahora mismo es que en nuestro país nosotros necesitamos profesionales de todos tipos. O sea, de lo más sencillo a lo más complicado. Lo más sencillo, una persona que termina su escuela superior porque ya sabe leer, escribir, sumar y restar, y entonces quiere hacer una profesión, que las profesiones hoy en día son fantásticas. Desde un plomero hasta un electricista, que hacen una falta horrible para seguir esta sociedad y para la construcción de un futuro, de nuestro futuro. También está el profesional de la salud, que nosotros somos simplemente el puntito de ese barquito, porque yo no puedo trabajar en un hospital sin una enfermera, un técnico, un camillero, todo el personal que rodea nuestra salud. Todos tienen un esfuerzo, hacen un esfuerzo increíble por mantener ese sistema funcionando. En el momento en que esa cadena se rompe, Rubén, entramos en problemas. Si no hubiera enfermeras, no podríamos tratar los pacientes, porque yo puedo escribir lo que sea, pero entonces, ¿quién ejecuta esa orden? La enfermera. En sala de operaciones, ¿quién me da los instrumentos para yo operar? ¿Quién me ayuda a que ese paciente esté anestesiado para poderlo llevar a una cirugía? Todo ese personal es lo que hace falta ahora mismo en este país. Yo creo que pronto nos vamos a dividir un poco más, llevando una educación de aquellas profesiones que no son de 10 años de estudio. O sea, nosotros en medicina, todo el mundo piensa, el doctor fulano, pero mira, son 4 años de universidad, después de 12 años de escuela superior, son 16. Le sumas 4 de medicina, son 20. Le sumas a eso por lo menos 5 de especialidad, son 25. Y si le añades un poquito de experiencia o
Estás hablando de 26, 27 años de educación para poder llegar a tomar el diagnóstico y tomar unas decisiones que sí, en nuestra profesión, pues, las decisiones que tomamos son vitales, porque la vida depende de esa decisión. Pero en el momento en que estamos viviendo, la educación debe ir balanceada a todas las cosas que puedan hacer que este país corra. ¿Entiendes? Para que ese bienestar, tú sabes, salud, educación y seguridad se mantenga. Gente saludable, gente educada, hace que un país sea mucho mejor y tenga un mejor bienestar. Y yo creo que a eso vamos y a eso me encanta cuando estamos hablándole a la gente, a nuestro público, porque quiero que entiendan ese mensaje. La viabilidad nuestra como país, y respectivamente desde donde usted lo quiera ver, va a depender también de nosotros. Depende de nosotros. La calidad de vida, las aspiraciones de un pueblo en su salud, en su educación, en su seguridad, en su bienestar holístico, realmente depende de nosotros, no depende de nadie más. Así que nos corresponde a nosotros reafirmar en este presente para estar en capacidad de construir futuro para los que nos convenga a nosotros como sociedad, lo que nos quede de vida a nosotros, pero sobre todo para poder que los que vengan detrás decir, caramba, esta gente hicieron lo mejor que pudieron haber hecho por nuestro país. Ahora nos toca a nosotros. Así que, doctor. Un pueblo saludable, educado y seguro es un pueblo productivo con un buen futuro. Así que yo espero que esto nos sirva a todos, ese triángulo de bienestar. Y gracias otra vez por la invitación, Rubén. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. VegaCoop fue de las primeras cooperativas en Puerto Rico en poder otorgar lo que es Home Buying Assistance. Esta ayuda llega a Puerto Rico después de Irma y María para poder reconstruirlo a Puerto Rico. Nosotros tenemos este producto para ustedes, que lo pueden ayudar tanto para gastos de cierre o pronto y poder comprar esa propiedad que sueña. Llámanos al 915-0030, estamos esperando tu llamada para poder ayudarte. Nosotros VegaCoop contamos con todos los productos hipotecarios que existen en el mercado. Te esperamos. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de VegaCoop. Produce Here and Now para VegaCoop.